Muy buenos días, iglesia. Un placer poder saludarles esta mañana. Un especial saludo a todas las madres que nos acompañan hoy día. Un aplauso para las mamás. Sin duda, una labor, una entrega, un llamado que solo las madres, solo las mujeres que son madres pueden entender y pueden cumplir. Así que para todas las madres, un abrazo y desde ya también un profundo amor, o sobre todo a mi amada madre, en lo personal que está ahí acompañándome. Mi mamá toca mi corazón. Y a mi señora también, que también es mamá y una gran madre y aún mejor esposa también. Así que un saludo para todas. Y bueno, esta mañana tengo el privilegio de poder compartir la palabra y hemos venido ya hablando de esta serie que es estar firmes en la fe, firmes en la fe. Y ya en nuestro tema o nuestra clase o prédica o como queramos llamarle, número 8. Número 8 y creo que última sesión sobre estar firmes en la fe. Así que una gran responsabilidad. Tengo que irle con todo. Y en este último domingo de hablar sobre estar firme en la fe, me gustaría hablar de la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Y que un poco también busca redondear todo lo que hemos estado escuchando y todo lo que hemos estado aprendiendo sobre estar firmes en la fe. Durante esta semana hemos visto varios aspectos de la fe. Hemos entendido primero qué es la fe, qué significa la fe. También hemos visto cómo crece, cómo se desarrolla la fe en nosotros. Hemos dicho que la fe resiste. La fe resiste. Hemos dicho que la fe permanece en nosotros. Y que la fe, por supuesto, persevera. Que la fe se mantiene. Y todo esto que hemos hablado lleva un poco a entender también que la fe no es algo emocional, no es algo del momento, no es algo que tenemos en algún momento y que después puede desaparecer, que puede ir y venir, que puede estar dormida algunos tiempos, que puede despertar en otro tiempo y que a veces pasan. A veces pasa que la fe no siempre está presente en nosotros. Pero al final tenemos que entender que es por la fe porque estamos acá. Es la fe lo que nos sostiene acá. Es la fe la que nos trae. La fe para nosotros que creemos en Dios, que creemos en Cristo, que creemos en el Espíritu Santo, es fundamental. Es algo que nos sostiene. Y es algo de lo que tenemos que testificar. Y yo creo que muchas veces para la gente que no conoce a Dios, es más fácil ver o es más fácil entender a Dios a través de la fe de quien cree. Muchas veces la gente que escucha la palabra no se siente tan cercana hasta que conoce a Dios a través de la fe. Porque la gente tiene fe. La gente conoce lo que es tener fe. La gente en general tiene fe en muchas cosas. Cree en muchas cosas y lo sostienen diversas cosas. Y es porque de cierta forma ellos todos tienen ese grado de fe. Solamente que muchas veces no tienen fe en lo que nosotros entendemos que es el camino perfecto, es el camino correcto, que es la fe en Dios. Entonces, cuando nosotros logramos testificar de Dios, logramos testificar de Cristo, de su Santo Espíritu a través de nuestra fe y cómo esa fe cambia nuestra vida, cómo esa fe nos guía, cómo esa fe guía nuestras decisiones, guía nuestros pasos, la gente muchas veces es ahí donde logra identificar a Cristo en nosotros. Eso no quita la importancia de estar compartiendo de la palabra, estar compartiendo el Evangelio, que finalmente es lo que Cristo nos llama. Pero una forma importante y una forma donde la gente puede presenciar a Dios, puede conocer a Dios, es a través de nuestra fe. Entonces es importante que nosotros declaremos nuestra fe. Que nosotros digamos, yo tengo fe en esto.
Yo tengo fe en Dios. Es Él quien me guía. Es Él a quien sigo. Es Él el que ha cambiado mi vida. Entonces, es importante entender que nuestra fe tiene que ser algo que está sostenido en nuestra vida. Es algo que nos sostiene. Es algo que permanece. Es una vida sostenida por Dios. No puede ser algo emocional. No puede ser algo del momento, algo que sale de vez en cuando dependiendo de la circunstancia. Porque finalmente esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es nuestra victoria, nuestra fe. Que tengamos fe en Dios. Entonces, una de las preguntas importantes que me gustaría que respondiéramos hoy es, ¿qué significa realmente vencer? ¿Qué significa vencer? Y hemos hablado a través de esta serie, de estar firme en la fe, que vencer no significa estar ausente de problemas, no significa tener ausencia de problemas, no significa tampoco tener un éxito muchas veces visible, un éxito en lo material, un éxito del que podamos presumir, que signifique algo que haga crecer nuestra vanidad y nuestro ego. Tampoco significa tener resultados inmediatos. Tampoco significa que yo tengo fe y a la semana siguiente ya voy a lograr todas las cosas que quiero. O que las cosas que quiero son las cosas que voy a lograr, perdón, son las cosas que quiero. Que muchas veces no es lo que Dios nos trae. Sino que la Biblia describe la victoria como un concepto distinto. Dice que una victoria puede coexistir con la aflicción y que se expresa en perseverancia, obediencia y esperanza. Perseverancia, obediencia y esperanza. Y nosotros tenemos distintos testimonios que podemos ver en la palabra. Por ejemplo, sabemos la historia de José. José es alguien que podemos decir que venció, que fue un vencedor. Pero ¿por qué podemos decir eso de José? ¿Porque fue en su momento la persona más importante de Egipto? ¿Porque alcanzó un poder o un estatus que lo hizo estar solo por debajo del rey de Egipto? ¿Podemos decir que por eso tuvo éxito José? ¿Por ese logro personal? Y si fuese así, ¿qué deberíamos pensar de Pablo, por ejemplo? ¿Cómo fue la vida de Pablo? ¿Cómo fue su testimonio? La vida de Pablo fue marcada por sufrimiento, cárcel, azotes, naufragios, hambre, persecución, peligros. Pablo murió finalmente preso. Entonces, ¿qué podríamos decir a alguien que no conoce de Dios y mira la vida de Pablo? ¿Puede decir que Pablo fue un vencedor? ¿Puede decir que Pablo en verdad fue alguien que logró la victoria así como la conoce el mundo? Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que vencer no significa tener un éxito en lo personal. José y Pablo fueron vencedores porque ellos pudieron permanecer, porque ellos tuvieron perseverancia, porque ellos nunca perdieron la esperanza, porque ellos siempre vieron a Cristo. Por eso fueron vencedores. Por eso fueron victoriosos. Más allá de la circunstancia, más allá de lo que pasaron en ciertos momentos de sus vidas, más allá del temor, más allá del peligro, más allá del sufrimiento. Y decir eso en verdad es simple. Todos lo hemos pasado mal. Todos hemos tenido que sufrir. Todos hemos tenido ciertos momentos en nuestra vida de desesperanza, de dolor. Y es ahí cuando somos confrontados finalmente. Es ahí cuando tenemos que recordar que nosotros tenemos fe, que hay una fe que nos acompaña y que tenemos fe en Cristo. Y por supuesto eso no es fácil. Cuando estamos desolados, cuando todo nos dice que las cosas no van a estar bien, que las soluciones no son fáciles,
o muchas veces no se ven tan de cerca, es difícil acordarse de que tenemos un Dios que es más poderoso y más grande que todos nuestros problemas. Entonces, si la victoria no es tener una vida fácil, debemos aprender qué tipo de fe es la que vence al mundo. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Y acompáñame por favor a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5, desde el versículo 4. Que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces aquí el pasaje responde de forma directa. ¿Quién vence? ¿Quién es el que vence? Vence el que ha nacido de Dios. Y vence el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que vence. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido en Dios y creemos que Jesús es el Hijo de Dios, somos declarados vencedores. Somos declarados vencedores. Y a esa decisión, a esa puerta tenemos acceso todos. Tenemos acceso todos. La victoria entonces ya no pertenece a cierto grupo, ya no pertenece a una élite, ya no pertenece a ciertas personas que están ciertamente preparadas o que traen cierta generación o de cierta herencia. Pertenece a quienes están unidos a Cristo por la fe. Pertenece a quienes estamos unidos a Cristo por la fe. ¿Y qué significa vencer al mundo? ¿Qué entendemos por mundo? ¿Qué es el mundo? Son las personas que pasan por acá fuera de la iglesia y miran y dicen, esto es fanático, y siguen su camino. ¿Ese es el mundo? ¿A ellos son los que queremos vencer? ¿Son las personas que cuando vamos a nuestro trabajo o a nuestras universidades o donde sea que nos desarrollemos y que no creen en Dios, siguen con sus propias creencias, con su propia vida, sin importarle o sin entender lo que significa ser hijo de Dios o lo que significa lo que hizo Cristo en la cruz? El mundo no significa las personas que debemos amar y las que debemos evangelizar. El mundo significa el sistema de valores y deseo que se opone a Dios. Ese es el mundo. Y es a eso lo que debemos imponernos. A ese sistema que habla de incredulidad, que habla de pecado, que habla de orgullo, que habla de temor, de autosuficiencia. Hay todo un sistema que va contrario a lo que nos dice Cristo, a que se aleja a la palabra de Cristo. Y ese sistema es al cual nosotros debemos sobreponernos. Ese sistema es el que nosotros debemos vencer. Es ahí donde nosotros debemos prevalecer. Es ahí donde nosotros debemos declarar, donde debemos traer palabra. Pero no son las personas. Las personas del mundo son las personas que debemos amar, a las que debemos hablar, a las que queremos compartirle el evangelio. Y vencer al mundo no significa escapar del mundo, sino significa no ser dominado por él. Nosotros no queremos ser dominados por esto. No queremos ser dominados por este sistema de incredulidad, de pecado, de orgullo, de temor. La fe vence cuando no permite que el pecado marque la dirección. Ahí es cuando la fe vence. Cuando la fe se sobrepone a eso. Cuando no se deja gobernar por el temor. Y cuando no adopta como norma la lógica de una cultura contraria a Dios. Porque todas estas cosas, todo este sistema, lo que hace es caminar en una dirección opuesta a Dios. Caminar lejos de la palabra de Dios. Porque eso es lo llamativo, eso es lo que atrae. Eso es lo que la carne empuja. Eso es muchas veces lo más fácil, lo más popular.
¿Por qué voy a seguir reglas? ¿Por qué voy a seguir moralidades? ¿Por qué voy a transitar por ese camino que me hace renunciar a tantas cosas? Que me hace alejarme de las cosas que a mí me gustan, que a mí me llaman. Es contra eso con lo que debemos batallar. Esta semana tuvimos Forjados. Nos juntamos el día jueves y tuvimos un gran tiempo. Y estuvimos hablando sobre eso. Estuvimos hablando sobre qué significaba o qué significaba seguir a Cristo. Y qué sacrificábamos. Qué sacrificio teníamos que hacer. Y ahí salieron muchas ideas. Salieron testimonios personales. El tiempo que implica, el tiempo que uno sacrifica para seguir a Cristo. Las cosas que nos gusta hacer. Las cosas que nos entretienen. O el descansar. El desconectarnos. Muchas veces dedicar tiempo al ministerio, dedicar tiempo a lo que Dios nos está llamando, exige un sacrificio. Siempre hay un costo. Y nosotros entendemos eso. Nosotros entendemos que hay un sacrificio. Porque si no lo entendiésemos, el día de mañana, cuando nos diéramos cuenta de todo lo que hemos perdido por seguir a Cristo, pucha, va a ser terrible. Va a ser como un castigo. ¿Cómo es posible que he renunciado a todo esto por seguir a Cristo? Entonces debemos entender que hay un sacrificio y que es parte de nuestra decisión de seguir a Cristo. Que hemos querido sacrificar todas estas cosas. Que hemos querido hacerlo. Y entendemos que es por algo mayor. Entendemos que es por un propósito mayor. Entendemos que es a lo que Dios nos está llamando. Pero si no entendemos que hay un sacrificio, si no entendemos que hay cosas a las que hemos decidido renunciar, después siempre esto nos puede pasar la cuenta. Y ahí es donde podemos tomar decisiones equivocadas. Entonces, vencer al mundo no es controlar las circunstancias. Es no dejar que las circunstancias nos controlen a nosotros, que controlen nuestra fe. Seguir orando, aunque no haya una respuesta inmediata. Permanecer santo en una cultura que normaliza el pecado. Seguir congregándonos cuando emocionalmente creemos que no sentimos nada. Amar y servir aunque no haya un reconocimiento. Todas esas cosas que muchas veces nos están hablando, que muchas veces nos están susurrando. ¿Por qué voy a seguir yendo a la iglesia si en verdad todo sigue igual? Si en verdad siento que Dios no está obrando en mí. ¿Por qué voy a gastar tiempo los domingos en la mañana si vengo acá y siento que no logro conectar? Bueno, permanece, persevera. Ve que está faltando. La solución no es alejarnos, la solución no es quedarnos en la casa, no es buscar la comodidad. ¿Por qué no me reconocen cuando hago el servicio? ¿Por qué esta persona no me saludó el día domingo? ¿Por qué esta persona no me llamó si no pude ir? Por cierto, hay cosas que debemos preocuparnos y que queremos atendernos también como iglesia. Pero no podemos dejar que esas cosas que nos susurren y nos lleven a tomar decisiones equivocadas, que nos lleven a alejarnos, que nos lleve a apartarnos de los caminos del Señor. Entonces la fe vence cuando seguimos confiando en Dios, cuando seguimos obedeciendo su palabra y seguimos perseverando. Aun cuando el entorno no cambie, aun cuando las circunstancias sean adversas, la victoria de la fe se ve. Y se ve muchas veces en lo cotidiano. En la fidelidad cuando no hay aplausos. En la santidad cuando hay tentación. En la oración cuando parece que no hay respuesta inmediata. Cuando logramos permanecer ahí, ahí está la victoria. Ahí es donde estamos venciendo. Y la fe bíblica tiene un objetivo específico, que es Jesucristo. Es Jesucristo. No se trata de creer en creer, ni de confiar en la intensidad de nuestras convicciones. Sí, voy a seguir adelante, sí lo voy a hacer porque yo le doy con todo y me levanto cada mañana y le gano al día y me levanto a las 5 de la mañana y todo ese mensaje de autosuperación que existe ahora, de no pares, dale con todo, no importa lo que te esté acongojando, no importa lo que te esté trayendo un problema.
que está bien, es una actitud de autosuperación, de démosle para adelante nomás. Pero no puede ser sin ese fondo. No puede ser sin mirar a Jesucristo. Porque si no, ese mensaje de autosuperación sigue siendo algo de vanidad personal. Sigue siendo algo que aumenta nuestro ego. De sentirnos superior al resto. De sentirnos, creer que el concepto de ser vencedores es que de alguna forma tenemos una superioridad por sobre el resto. Porque nos vemos mejor, porque tenemos una moral intachable, porque hacemos ejercicio todas las mañanas, porque me veo mejor que porque tengo un trabajo más popular, tengo un puesto más importante en la compañía. No puede ser ese lo que nos sostiene, no puede ser ese nuestra base, no puede ser eso lo que nos guía. Entonces, cuando queremos permanecer, cuando queremos perseverar, tiene que ser mirando a Jesucristo. Tiene que ser con esa mirada. Tiene que ser siguiendo lo que Él nos dice. Y teniendo cuidado de que se transforme en un beneficio personal. En algo que aumente nuestra propia vanidad. La fe vence porque se aferra al Hijo de Dios. Y por eso cuando la fe se debilita, el camino no es mirarnos a nosotros mismos, sino volvernos a Cristo. Volvernos a Cristo. Acompáñenme, porfa, a Hebreo versículo 1. Hebreo versículo 1. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1. Que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia las carreras que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, la vida con Cristo, la vida cristiana es una carrera. No es un evento aislado ni un impulso emocional. Es una carrera. Y una carrera de largo aliento. Es más largo que la maratón de Santiago. Es una carrera extensa. No es una etapa breve. Es prolongada, pero sostenida. Sostenida por la gracia. El texto que leemos aquí es realista. Correr implica cansancio, resistencia y perseverancia. Por eso el capítulo no nos llama a correr rápido, sino que a correr con paciencia, sostenido. Y hay una diferencia entre peso y pecado. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, hay pecados persistentes que deben ser confesados y abandonados. Pero también hay pesos, que son cargas y hábitos y distracciones, que no necesariamente son pecados evidentes, pero que también terminan entorpeciendo nuestra carrera. Cuando hablamos de pecado podemos pensar en muchos pecados. Inmoralidad, orgullo, resentimiento, incredulidad, etc. Pero también existe el peso. También existen pesos que interrumpen nuestra carrera, que no nos ayudan a correrla de buena forma y que no son necesariamente pecados evidentes, pero sí cosas que nos frenan. Distracciones, prioridades desordenadas, exceso de comodidad, dependencia excesiva del entretenimiento, relaciones que enfrían la fe. Entonces un corredor no puede correr cargando un peso innecesario. No podemos correr cargando ese peso. Entonces, es importante identificar el pecado y alejarnos de esto, pero también es importante identificar ese peso que nos impide correr la buena carrera, que dijimos que es una carrera extensa, que es una carrera donde debemos permanecer.
Entonces, no todo lo que es permitido, no todo lo que es permitido ayuda a correr esa carrera. No todo. Hay muchas cosas que, más allá de que uno puede decir no es un pecado, son cosas que de todas formas nos siguen interrumpiendo. Que de todas formas nos siguen robando tiempo, nos siguen robando entrega. Muchas veces esto es un peso y nos atrapa y hace que perdamos tiempo en correr nuestra carrera. Cosas como estas son las que impiden que corramos la buena carrera. Entonces debemos correr con paciencia. Y en hebreo lo expresa como perseverancia. Pero eso se refiere a permanecer. Permanecer cuando duele. Continuar cuando parece largo. No retroceder cuando aparece una oposición. Y esto tiene que ver con las cosas que hemos ido hablando en esta serie. Que la fe atraviesa la prueba. Espera cuando no hay respuesta. Aprende a permanecer incluso en el silencio. Entonces la fe que vence es la fe que sigue avanzando. La que va un paso a la vez, avanzando cada día, con los ojos puestos en Dios. Entonces esta carrera se corre así, se corre mirando a Cristo. No miramos nuestras fuerzas, ni el desempeño del otro. No vemos cómo va corriendo el otro. Miramos a Cristo. Y eso determina nuestra dirección. Cuando la mirada se desvía, la carrera se vuelve pesada. Pero cuando se vuelve a Cristo, la perseverancia se renueva. Eso pasó cuando Pedro miró el viento. ¿Qué pasó? Comenzó a hundirse. Cuando Pedro camina por el agua y ve la tormenta, ve lo que estaba pasando, tuvo miedo, sintió temor, sintió desconfianza y comenzó a hundirse. Pero a continuación volvió su mirada a Cristo y pudo caminar sobre el agua, pudo ir hacia Cristo. Entonces hay muchas cosas en nuestro entorno que son como ese viento, que nos traen temor, que nos traen inseguridad, que hacen olvidarnos de quién tenemos al frente. Y es ahí cuando comenzamos a hundirnos. Me acuerdo cuando tuvimos a nuestro primer hijo, a Lucas, con Carolina. Y cuando uno tiene primer hijo es complicado, es difícil, porque nadie nos enseña a ser papá. Y nadie nos enseña tampoco cómo es esa etapa, que por cierto no es fácil. Y en esta época, con todo el acceso a la información que tenemos, uno empieza a consumir una cantidad de información porque uno quiere aprender, uno no quiere hacerlo mal, sobre todo con el primer hijo. Entonces comienza a escuchar, a ver una cantidad de cosas, una cantidad de información, que le digo, es como ese viento. Es como ese viento que hace muchas veces que uno se hunda. Y ahí es donde uno tiene que aprender primero a descifrar, a entender. Y a tener como prioridad a Cristo, a no perder la mirada en Él. Cuando empieza la época de lactancia, la época de alimentación, cuando se empieza a enfermar el bebé, los primeros síntomas. Claro, el bebé estornuda 2 veces, uno se mete a internet y la segunda estornudada ya es casi una enfermedad terminal. Y ahí es donde uno cae en un pánico. Entonces, en las redes sociales mueve tanta información, tanto experto dando vuelta, tanta gente con doctorado en crianza de bebés, que le digo, es una tortura. Entonces, claro, cuando como padres primerizos empezamos a ver eso y empezamos a entender y a correr en círculo por nuestro bebé, ahí en un momento con que la Carolina nos dimos cuenta que, bueno, en verdad, ¿a quién queremos mirar? ¿A quién queremos escuchar? ¿En qué queremos creer? En Cristo.
Queremos creer que Él es más poderoso que cualquier diagnóstico. Queremos creer que Él es más poderoso que cualquier persona conocedora de los bebés de la prehistoria, digamos, y que sabe a la perfección cómo deben criarse. Entonces es importante tener cuidado con eso, tener cuidado a quién vemos, a qué escuchamos, qué seguimos, qué es lo que hace que mueva nuestras decisiones. Entonces la fe persevera porque vuelve constantemente la mirada a Jesús, constantemente la mirada a Jesús. Más allá de todo lo que nos distrae, de todo lo que viene a hacernos decidir otra cosa, nosotros queremos perseverar, queremos permanecer, queremos volver a mirar a Jesús. Y mire para otro lado, vuelvo a mirar a Jesús. Y les digo, eso no es algo que va a pasar una o dos veces, eso va a ser una constante. Pero ahí es cuando debemos volver a mirar a Jesús. Eso lo podemos ver también en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Estoy leyendo desde el 3. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién nos está diciendo aquí Filipenses? Que Él nos va a acompañar hasta el final de la carrera. Hasta el final de la carrera va a estar con nosotros. Que Él comenzó con nosotros la carrera y Él nos va a acompañar hasta la meta, hasta el final. Él comenzó con nosotros la buena obra, pero la va a seguir trabajando, la va a seguir perfeccionando, la va a seguir acompañando, respaldando hasta el último día, hasta el final de nuestro aliento. Él va a estar ahí. Él va a estar ahí hasta la venida de Jesucristo, dice. Y eso es lo que debemos mirar, eso es lo que debemos recordar. Porque ¿qué dice Hebreos? Cristo es el autor y el consumador. Leímos, Cristo es el autor y consumador. Decía 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces entendemos como autor y consumador a aquel que inicia y que perfecciona. Jesucristo no es solo el ejemplo de perseverancia, es también el fundamento de nuestra perseverancia. Es sobre quién se sostiene nuestra perseverancia. Él comenzó la obra de fe en los suyos y Él mismo la llevará a término. ¿Y eso qué debe traer en nosotros? Un descanso. Debe traer un descanso. En Él podemos descansar. La perseverancia no es un esfuerzo nuestro, no es un esfuerzo autónomo, sino una respuesta sostenida por la fidelidad de Cristo. Entonces, cuando sentimos que no podemos más, la palabra nos reorienta. No miramos la fragilidad de nuestra fe, sino la firmeza de Cristo. En los momentos de agotamiento, la palabra o el Evangelio nos dice, esfuérzate más para merecer. Esfuérzate más, sigue adelante para merecer. Si no dice, mira a Jesús, confía en Él. Vuelve a la gracia y sigue corriendo, y sigue corriendo. Entonces, hablamos de la carrera de la fe. Hablamos de la carrera de la fe. Pero también hablamos de que Cristo es el autor y consumador. Y eso explica por qué esa carrera puede terminarse. Eso explica por qué la carrera puede terminarse. Porque es basada en Cristo. Es Él el que inició la carrera. Y es Él el que la va a finalizar. Entonces la perseverancia y la carrera cristiana no es de autosuficiencia espiritual, sino que es una carrera de la fe que se corre dependiendo continuamente de Cristo. Corremos porque Cristo nos llamó. Permanecemos porque Cristo nos sostiene.
Y llegaremos al final porque Cristo terminará la obra que Él comenzó. Entonces la fe no es una emoción pasajera, dijimos. No es una técnica espiritual, no es una herramienta para obtener cosas. La fe se refiere a confiar en Cristo, a confiar en Él, a permanecer en Él. La victoria no depende de una fuerza intrínseca de la fe, sino del poder de aquel a quien la fe está unida, que es del poder de Cristo. Juan 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces nos dice que Él ha vencido al mundo. Pero también leímos antes que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Entonces, ¿qué nos dice esta idea? Que el creyente vence porque participa de la victoria de Cristo. Por eso vencemos, porque nosotros somos partícipes de su victoria. Nosotros pertenecemos a su victoria. No es una victoria nuestra, no es una victoria independiente. Nosotros como iglesia no estamos peleando para obtener una victoria, sino que peleamos desde la victoria que ya Cristo obtuvo. Desde ahí peleamos, desde ahí batallamos. Él nos dice que Él ha vencido al mundo. Y nosotros con nuestra fe nos subimos a ese carro, nos subimos a esa victoria. Cuando creemos en Dios, cuando creemos en su Hijo Jesucristo, nos subimos a esa victoria, nos sumamos, lo creemos. Entonces la fe no crea la victoria, la fe se aferra a esa victoria. Yo he vencido al mundo, nos dice. Entonces por eso nosotros como iglesia podemos permanecer firmes. No somos una iglesia que evita la prueba, somos una iglesia que permanece en la fe. No somos una iglesia que vive de emociones, que vive de grandes actos. Somos una iglesia que vive de Cristo. Y por eso no somos una iglesia que retrocede, sino que somos una iglesia que permanece, somos una iglesia que persevera. Ya voy terminando en Romanos, capítulo 8, versículo 37. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice que somos más que vencedores. ¿Y cómo vencemos? Por medio de aquel que nos amó. No viene de nuestra fuerza, no viene de nuestra disciplina, no viene de nuestra capacidad emocional. Viene por medio de Cristo. Cristo es el autor de la fe. Cristo es el consumador de la fe. Y Cristo sostiene al creyente hasta el final. Nada va a poder separarnos de esos. Nada. Si nosotros creemos, nada nos va a poder separar de eso. Y aquí dice Pablo una lista enorme: muerte, vida, poderes, presente, futuro, altura, profundidad, nada. Nada nos va a poder separar de Cristo si nosotros permanecemos, si nosotros perseveramos. No existe fuerza creada capaz de romper la unión entre Cristo y los suyos. No existe fuerza. Y en eso debemos creer. La gente se puede ayudar con la cena. Y es importante que recordemos esto, en todo tiempo, que es esto lo que nos sostiene y es esto lo que nos hace vencedores. Nosotros como hijos de Dios debemos entender esa posición.
debemos entender ese nuevo lugar que la fe a lo que la fe nos lleva, donde la fe nos pone. Nosotros debemos testificar eso, debemos dar gracias y nuestra vida debe testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Debemos entender lo potente que es la palabra de Dios, lo potente que es conocerlo, lo que es poder seguir, lo que es poder sostenerse de Él. Y como le digo, es la fe finalmente lo que la gente ve. El creer. Porque ¿en qué creemos? Creemos en un Cristo que ha cambiado nuestra vida. Creemos en un Dios que ha cambiado nuestra vida. Entonces, es ese cambio, es esa nueva esperanza lo que nosotros vamos a entregar, lo que nosotros vamos a reflejar, lo que nosotros vamos a transmitir. Y en este tiempo de poder también compartir de la cena, podemos recordar precisamente esa victoria. Recordamos la victoria de Cristo, su cuerpo entregado, su sangre derramada, su muerte en la cruz y su triunfo definitivo sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces, cuando nos acercamos a este tiempo de participar del pan y la copa, no celebramos nuestra fuerza espiritual, sino celebramos la obra completa de Cristo. Que Cristo venció. Cristo venció. Cristo venció en la cruz. Cristo venció en su sacrificio. Y nosotros creemos eso. Y esa es la victoria. A esa victoria es lo que nosotros recurrimos.